Yo no lo sé, si alguien pregunta, no lo sé, no tengo idea cómo fue. Si lo supiera lo diría, quizás así mejor lo entendería yo. De una vez, del derecho y del revés, sé que llegó como valiente gladiador, luchando en nombre del amor, enamorando todo con una caricia perfumada, estratégica emboscada. Me enamoré de ti, me enamoré de ti, necesito que respondas nada. Estamos en el estudio Roque Dalton de Radio La Habana con Virgilio Ponce. Gracias por recibirnos y compartir esta conversación, Virgilio. Para mí es un placer encontrar a un uruguayo residente en Mallorca. Me han dicho que eres un cubano que vive en Francia. No sé si te has ido de Cuba o cómo te autodefines. Me autodefino como un cubano que vive fuera de Cuba. Y que viene habitualmente a Cuba. Cada vez que hay una oportunidad, o como sabes, cada vez que hay dinero, porque no es barato venir acá, unas veces por el bloqueo, que las compañías no todas viajan a Cuba y después los precios son altos para venir acá. Pero cada vez que puedo vengo a ver la familia, a cargar las baterías, porque aquí se cargan las baterías para volver allá. A respirar Cuba. A respirar, a sentir. Yo no he parado desde que llegué aquí. Además, ahora tengo el privilegio que un hijo mío vasco-francés se vino a vivir acá y tengo un nieto acá. Se trajo a la novia también francesa y se vino a vivir acá y trabajó aquí en Radio Habana de Cuba 2 años y ahora está en la Alianza Francesa de profesor. Y tengo una hija cubanita, que es científica aquí, y ahora acaba de llegar de Uruguay, que te dije que pasó allí 10 días en el Instituto de Investigaciones, no sé si nucleares o algo de eso, que vino muy contenta de Montevideo con su bombilla. Con su mate y su termo, sí, quizás. Sí, trajo todo. Y en tu historia de vida, ¿cuándo fuiste para Francia? Yo salí en el 87, 88. ¿Por qué? ¿Por qué? Por cosas de la vida. Tú sabes que somos hijos de migrantes o nietos de migrantes. La composición de Cuba es de migrantes todo. Los blancos porque vinieron a hacer fortuna o porque vinieron huyendo de Europa. Y los negros pues los trajeron obligados como esclavos. Entonces todos somos emigrantes. Este es un país que es un cóctel, hay quien dice, pero a mí me gusta una frase de un gran antropólogo cubano, sociólogo cubano, que es un ajiaco. Un ajiaco es una comida que se hace con muchas cosas mezcladas. Y eso es el pueblo cubano. Entonces, yo no tenía ninguna intención de irme a vivir afuera, pero comencé a vivir con una vasco-francesa y nos nace, salió embarazada y me dice, yo quiero ir a tener el bebé con mi mamá, con mi familia, aquí estoy yo sola contigo, tus hermanos son varones, yo quiero allá tener, si quiero algo, y nos fuimos. Pero entonces pasé un tiempo allá, volví para acá con ella y el bebé, trabajé otro tiempo aquí y así estuve los 2 primeros años hasta el 89, finales del 89, principios del 90, que nos viene el segundo y que ya me fui con licencia sin salario por 1 año y fui para allá. Y al final el bebé, la vida, empiezas a trabajar, empiezas a complicarte y nace el segundo y allí estuve hasta el 92. Hasta el 92 fijo. El 92 vine, esto era otro país. Yo dije, me lo han cambiado. El problema es que había caído el muro de Berlín, los países del este habían cambiado y no solo había el bloqueo de Estados Unidos, sino había un bloqueo de los países del este. Aunque no aparece ningún, para mí había un bloqueo. ¿Por qué había un bloqueo? Porque antiguamente nosotros vendíamos a la Unión Soviética, a Checoslovaquia, a Yugoslavia, Hungría, Bulgaria, todos los países del este. Y ellos nos daban a nosotros, o sea, era un intercambio, un trueque. Y de un día a otro aquello se paró completamente. ¿Por qué? Porque si ellos comercializaban con Cuba,
el Fondo Monetario Internacional y todas esas organizaciones financieras no le daban ayuda ni le daban crédito a esos países. Por tanto, Cuba se vio ahogada, ahogada. Y no se cerró una escuela, no se cerró un hospital, no se despidió a nadie, pero el pueblo es heroico. Yo te lo juro, yo conozco casi toda Europa y es heroico porque yo llegué aquí, yo dije, no, yo me aburguesé, parece. Yo me aburguesé, yo no puedo estar sin luz 4 horas, 6 horas. Yo no puedo estar tomando té de hojitas del árbol de limón, que en esta época no hay limón, y cogían las hojitas para hacer té. Y yo dije, coño, hay que ser más cubano que los cubanos y hay que defender esto. Y desde aquella época estoy metido en redes, en grupos, en blogs. Y soy un activo promotor de lo bueno de este país. Cuando uno está en Europa, tal es mi caso también, ¿verdad? A veces siento la necesidad de respirar Latinoamérica. No sé si a ti te pasa lo mismo. Sí. Bueno, yo estuve en un curso de francés y nos obligaban a hablar francés todos los días, en toda la clase y en los recesos y en la comida. Fue un curso intensivo de 5 meses, 4 meses. Y yo me reunía todos los días con una mexicana, con una peruana, y éramos un grupo de latinos que hicimos nuestro grupito. Entonces en clase nos sentaban separados para que no habláramos, porque era una tradición que esa era mi familia. Y yo no veía que eran mexicanos y tenían un acento diferente o peruanos, no. Era mi familia, porque América de la Patagonia, yo no digo hasta el Río Bravo, un poco más allá, pues nos robaron una gran parte. Cierto, sí. Es nuestra América, es nuestra América. Yo he hablado con gente y he estado con gente de Nuevo México, de Texas, y yo he intentado hablar inglés. Me dicen, no, yo hablo castellano, yo soy de origen mexicano, mi abuelita o mi bisabuelo. Entonces, la necesidad de respirar nuestro continente, nuestras cosas es inmensa. Yo creo que yo me siento más cubano desde que vivo fuera, y me siento más latinoamericano desde que vivo afuera. Yo tengo la colección de música que nunca imaginé tener viviendo en Cuba. Tengo música, que era la música que escuchaban mis padres y mis abuelos. Pero como yo la oía, pude grabarla en la época que se podía bajar las cosas de internet y la grabé. Tengo una colección de música cubana muy buena. Pero no solo eso, Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Daniel Biglietti. Cosas que aquí tú las oías y te gustaban y ya. Pero allá yo la tengo y cuando me entra la morriña, la tristeza, esa cosa que... La nostalgia. Agarras y pones tu disquito, que haces un cafecito, aunque no bebo café desde que dejé el cigarro, pero dices, un cafecito ahora no viene mal. Y pasa. O coges el teléfono y llamas a un cubano y le hablas de cualquier cosa. Ven acá y el sábado, ¿qué haces? ¿Qué hiciste? Porque vivir en el exterior nos une. Entonces muchas veces yo critico y digo, bueno, no solo debemos unirnos en el exterior, debemos unirnos aquí. También. En ese sentido, te digo que llevo casi un mes aquí en La Habana y no me han hecho sentir extranjero, ¿me entiendes? Pues que el uruguayo no es extranjero en Cuba. Acuérdate, claro, cuando el golpe de Estado en Uruguay, Cuba recibió una gran cantidad de uruguayos. Sí. Y no me vengan a decir que eran tupamaros, porque yo conocí a los tupamaros, pero conocí la gente del Partido Comunista y otros que eran socialistas o socialdemócratas. Cuba recibió a todo el mundo de Uruguay. Muchos venían directo de Uruguay, otros venían ya exilados en Chile. Y Cuba los recibió con las manos abiertas. Y se le dio casa, amueblada, cosas que nosotros decíamos, ¿cómo? Pero nosotros decíamos, no, a los hermanos que vienen de allá. Y los uruguayos, bueno, nosotros tuvimos aquí, en el Instituto Cubano de Radio y Televisión, Jorge Washington Zabaleta, un señor director de programa de radio, animador, locutor, y él hizo aquí un programa que es Haciendo Radio, hoy todavía está. Empezaba como a las 5 de la madrugada y duraba hasta las 11 o 12 del día. Y era un uruguayo refugiado en Cuba. Tal vez por eso y por muchas cosas más, evidentemente, ha habido, a pesar de la distancia de miles de kilómetros que nos separa, como una hermandad entre los pueblos cubanos y uruguayos. Siempre lo hemos sentido así. Mira, en las luchas cubanas por la independencia contra los españoles, había uruguayos. Después ustedes tienen una gran composición. Yo sé que ustedes le dicen al campesino canario. Bueno, sí. O se decía.
Sí, al que vive fuera de la capital del Exacto. país, digamos así. Y eso se dice porque muchos canarios fueron a Uruguay. Claro. Pues nosotros, nuestra población también tiene una gran cantidad en su composición de personas de origen canario. Los tabaqueros, los primeros vegueros cubanos eran canarios. Entonces hay un hermanamiento que nos viene de antes. Aparte, la intelectualidad uruguaya vivió aquí después del golpe. Y yo te dije que yo conocía a Mario Benedetti y no sabía que era Mario Benedetti. ¿Cómo es esa anécdota? ¿Me la cuentas? Sí, yo todos los días tomaba la guagua. Aquí en La Habana. En La Habana, en Alamar, un barrio periférico de La Habana después de pasar hacia el este, después que pasa el túnel. Mario Benedetti, yo no sabía que era Mario Benedetti. Conocía la obra de Benedetti, su poesía y todo, pero nunca lo había visto. Entonces yo agarraba, esperaba mi guagua y había un viejito. En aquella época para mí era un viejito. Hoy me doy cuenta que no era un viejito. Un señor mayor, pequeño, con unos bigotes grandes, medio amarillos así, una maletica de cuero raída, viejita, y los zapatos también cuarteados al lado, como esos que son viejitos y no les ha dado betún y se ve. Y tomábamos todos los días la guagua. Hablábamos del tiempo, de las noticias que dio Radio Reloj, la emisora que da 24 horas de información en Cuba. Hablábamos de qué había pasado en Argentina, en Perú, en Bolivia o en Moscú. Y para mí era un sindicalista argentino. Yo no hago la diferencia entre uruguayos y argentinos. No soy capaz de detectarla. Y Mario hablaba conmigo y nos decíamos vecinos. Él me llamaba vecino y yo le llamaba vecino. Vecino, ¿qué tal? ¿Cómo está hoy? Bien, bien. ¿Y usted? Hay veces se desaparecía y 6 meses no lo veía. Y cuando venía me decía, no, es que estuve en México. No, que estuve en Barcelona. No, estuve por Europa. Bueno, y yo seguía. Pero todos los días tomábamos la misma guagua y nos bajábamos en la misma parada. Muchas veces al regreso también coincidíamos, pero menos. Una vez se desaparece y yo no lo veo meses. Y un joven uruguayo que vivía en mi reparto allí en Alamar me dice, oye, ¿y el Benedetti? Y yo digo, lo último que leí de él está bien, está eso de que he perdido la memoria porque no puedo recordar los números de teléfono, porque los borré, entonces no puedo decirle a mi hijo. Y dice, déjate de coña, que te veo todos los días hablando con el viejo cuando yo paso por aquí. Y dije, ¿con quién? Dice, no te hagas el sueco, esa es una frase muy cubana, no te hagas el sueco que tú eres amigo de Benedetti. Y digo, el pequeño, canoso Benedetti. ¿No lo sabía? Yo no. Bueno, al poco tiempo aparece otra vez mi vecino. Cuando aparece mi vecino yo no sabía cómo tratarlo, pero dije, no. Si él me ha tratado a mí siempre así, yo igual. ¿Qué tal vecino? No, estaba de viaje porque estuve afuera, porque tuve que hacer unos trabajos ahí y discutir unas cosas. Bueno, muy bien. Con nosotros se reunía también un brasileño pequeño, que era un escultor brasileño, no recuerdo el nombre, que murió, regresó a Brasil y murió. Trabajaban los dos en Casa de las Américas, yo no sabía dónde trabajaban, los dos trabajaban en Casa de las Américas. Y bueno, nos seguíamos comunicando igualito, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mira, vamos a ponernos para acá, pues la guagua va a parar acá. Y un día desapareció, creo que estaba para México, creo que estaba para Europa. Yo seguí cogiendo mi guagua ahí. Voy al Hotel Riviera a recoger un primo que había llegado de Canarias. Y cuando voy a buscar a mi primo, veo a un hombre así que me es conocido y con los brazos abiertos me dice, ¡vecino! Y digo, no, Benedetti. Voy para allá, nos abrazamos, ¿qué hay, vecino? ¿Dónde estoy aquí? Que vino para el premio Casa Las Américas y voy de jurado, qué bien, me alegro. Y no va por Alamar, tengo que ir, pero no es seguro, no es seguro, porque estoy muy complicado y el tiempo es corto. Mi primo, que sí conocía a Benedetti, enseguida fue hacia él y me dice, preséntamelo. Y le digo, Mario, mira aquí el primo que quiere conocerle. Un placer, así que es primo de mi vecino. Y, oye, me tengo que ir, que sale el bus, estaba un bus de turismo, una guagua de turismo esperándolo para irse. Y nos vemos, yo voy a Cienfuegos y después estaré aquí, así que si pasas por acá podemos hablar. Y se fue. Mi primo me plantea que le prepare un recorrido. Y yo le pongo Trinidad,
Cienfuegos, Bahía de Cochino, o sea, Playa Girón, que fue donde el desembarco de los mercenarios. Llegar a La Habana, un receso en La Habana y salir a Pinar del Río, a Viñales. Y me dice mi primo, ¿y Varadero? Le digo, no, Varadero es para hacer turismo. Usted viene a conocer Cuba, ¿no? Usted conoce Cuba, ahí conoce Cuba. Nada de Varadero, que ahí lo que van son todos los extranjeros, y se va. A la semana me regresa con un libro de Benedetti con la firma. Al primo de mi vecino, con mucho cariño, Mario Benedetti. Le dije, coño, ¿y ese libro dónde lo sacaste? ¿Y cómo te lo firmó? Y dice, estaba él hablando con parte del jurado Casa de las Américas en la Casa de la Trova de Cienfuegos. Yo vi que estaba anunciado premio Casa de las Américas, jurado, libro, y fui. Miré que estaba él en la lista, compré un libro y fui. Cuando voy, él me dice, ¿qué pongo? No, lo que usted quiera, pero él miró. Cuando miró, dice, ¿nos conocemos? Y él le dice, sí, en el hotel. ¡Ah! Usted es el primo de mi vecino. Yo me he quedado así, pero yo no tengo un libro firmado por Benedetti. Y tu primo sí. Y mi primo sí. Y lo vi en Canarias el libro y dije, onda, qué cosas. Entonces tú te das cuenta que además muchos de esos uruguayos que vinieron aquí se unieron a cubanos. Hay familias mixtas cantidad. Yo conozco niñitas que nacieron en Cuba y las hermanitas en Uruguay, o los hermanitos, que ya son señores y señoras. Y por aquí pasó Alfredo Gravina, te dije, el escritor uruguayo muy bueno. Su hija María Gravina gana premio Casa de las Américas. Para mí la música uruguaya, eso de Citarrosa, eso de Billete, cuando los carnavales nuestros, yo iba con ellos a veces y me decían, esto es nuestro, porque es lo que ustedes tienen cuando tocan en fiesta la gente de origen africano. Es lo mismo. Sí, las llamadas, la base del candombe, la base de la música africana. Exacto. Y curiosamente La Habana y Montevideo fueron puertos de esclavos, y esa mala historia hace que luego nos transmita una cultura que aún permanece, que se transforma aquello fatídico de la esclavitud en algo que es base de la cultura de nuestros pueblos, ¿no? Y de Uruguay también. La percusión africana es base de nuestra música, de nuestra cultura. No, sin ella no hubiera la música nuestra. Citarrosa decía que el tango viene de la milonga y la milonga del candombe, y el candombe es la percusión africana, por ejemplo. Hay otra cosa que era muy, muy popular. Nosotros esperábamos el Festival de Teatro Latinoamericano porque venía el grupo Tablas, creo que se llamaba. No lo recuerdo. Creo que Tablas, no estoy seguro, pero venían unos actores uruguayos de primera. Ustedes tienen una tradición teatral muy buena. Y nosotros nos desvivíamos por buscar el ticket. ¿Dónde actúan ellos? ¿Dónde? Entonces había muchas cosas, además que, bueno, políticamente teníamos simpatía por lo que se quería para Uruguay y condenábamos todas las dictaduras que hubo allí. Claro. Y ustedes fueron muy solidarios con nosotros cuando triunfó nuestra revolución, y hay gente que ha seguido solidario con nuestro país. Pero los pueblos de América somos uno. Somos uno, lo dijo Martí, Bolívar, todo. Y aquí tú entras y lo primero que te encuentras aquí es un busto de ¿quién? De José Artigas, sí. Del Oriental. Lo primero que se encuentra uno entra a la Radio La Habana. Precisamente estamos en Radio La Habana, en el histórico, creo yo, estudio Roque Dalton, aquí conversando con Virgilio Ponce. Continuamos en el estudio Roque Dalton de Radio La Habana, gracias a la gentileza de personal, de trabajadores de Radio La Habana. Nos sentimos, la verdad, como en casa, ¿no? Aquí conversando con Virgilio Ponce, un cubano. ¿Natural de dónde? ¿De La Habana? Yo soy de La Habana, soy de un barrio que se llama Buenavista, al oeste de La Habana. Viviendo hace muchos años en el País Vasco. País Vasco francés, 30 años. ¿Qué información llega al País Vasco sobre Cuba? ¿Y cuando llega, de qué manera llega? Mira, la información que nos llega por la televisión, la radio y los periódicos europeos en general es negativa, es mala. En Cuba se comen a los niños, en Cuba la gente se muere de hambre, en Cuba la dictadura anda con armas largas en la calle. Cualquier cosa te pueden decir. A mí me han preguntado, ¿pediste asilo? ¿Por qué vives acá? ¿Cómo vives acá? Entonces, hay alguna gente que pone información en las redes, hay medios alternativos que son los que nos dan la información real. Y después nos conectamos
por internet con la información de Cuba. Claro, hay páginas muy buenas como Página 12 de Argentina, La Jornada de México, Democracy Now! De Estados Unidos, y después en el Estado español hay uno creo que es público, no estoy seguro, que sale de Cataluña. ¿El diario gratuito? Sí, creo que es público. La televisión y la radio no se pueden oír, pues dicen mentira de todo. Nosotros tenemos Cuba Información, que es un medio alternativo que tiene televisión, radio y un periódico trimestral, que es una red que tenemos muy grande, y tenemos el proyecto Tesoro, donde sale Hermes y Martiano. Pero la información que no llega es mala, hay que buscarla. Yo la busco. Ahora, la población nativa de Europa no le llega, porque lo que le llega es cosas. Se murió Fidel Castro, ¿qué va a pasar ahora? Ahora sí se acabó aquello. No pasa nada, señores, no pasa nada. Y no, que si el hermano fue ahora sustituto, después será el nieto. Señores, Cuba no hay dinastía, no es como ustedes, que Franco les impuso un rey y ahora es el hijo del rey el que gobierna. Y se está cambiando la constitución, se está cambiando cosas para que sea la nieta de Juan Carlos, la próxima. Entonces, la información que nos llega, mira, a Cuba se mira con una lupa y se cogen los defectos de Cuba y son los que se dicen. Las verdades no se dicen. Las verdades de Cuba, las verdades de que la educación es gratuita y que en Andalucía se está alfabetizando con el método cubano. Yo sí puedo. Eso no se dice. Eso la televisión pública no lo pone. Entonces, nosotros allí nos vemos obligados a usar Internet y buscar en Internet la información sobre Cuba. En los medios, no. Hay veces la televisión dice algo. Mira, pasan películas cubanas en la televisión española, TVE, y la he visto a las 4 de la madrugada, a las 3 de la madrugada. Y muchas son de las películas hechas por los estudiantes de la Escuela de Nuevo Cine Latinoamericano, o escuelas o películas cubanas muy buenas, porque el cine cubano no es malo, es bueno. No digo que sea para Oscar todo, pero hay películas muy buenas y muy realistas de la situación de Cuba. Y no pasa. Hay veces han pasado cosas importantes en Cuba que no son positivas, y entonces sí la engrandece. 4 mujeres salen a la calle, 4 no, vamos a poner 15, vestidas de blanco, las famosas damas de blanco, que nosotros decimos damas de verde, porque si no tienen $1, si no les pagan, no salen. Y cuando esas mujeres salen, enseguida la televisión las cubre, la radio las entrevista, y hasta las han invitado y las han recibido el gobierno español, y se han paseado con Esperanza Aguirre por Madrid, y hay una fundación hispano-cubana que le ha dado dinero para su trabajo. Y cuando se manifiestan sin pedir permiso a nadie por las calles de La Habana y molestan, las retiran, las montan a un autobús y las llevan a su casa. Nunca la policía les dio palos, nunca las golpearon, nunca las maltrataron, nunca hicieron lo que ha pasado ahora en Barcelona, que fue tan triste ver ahí como golpeaban a gente que lo único que iba a votar, no era para decidir la independencia, era para votar si ellos querían la independencia. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no se pone esto? Las campañas electorales de España se hacen a costa de Venezuela, que para mí, con todo el respeto al mundo, es el país más democrático del mundo. ¿Por qué? Porque ha sido una elección tras otra para todo. Plebiscito para esto, para ver lo otro. Y yo les decía a los venezolanos, ya basta, ya nacionalicen, expulsen aquí a los que están fastidiando, que vienen de afuera a fastidiar. No dejen que lo financien la gente de afuera, los venezolanos democráticamente. En España yo no encuentro información de Cuba. A mí me han dicho, ¿y tú huiste de allá? Yo no. ¿Cómo vine? Mire, el problema, yo soy nieto. Mis 4 abuelos son de acá, y yo tengo la nacionalidad francesa, yo no tengo la española. La podía obtener, pues mi padre la tenía, mis primos lo tenían, mis hermanos no la tomaron porque dijeron que no la querían. Y mi padre dijo que los árboles viejos no se trasplantan, que no iba a vivir a España ahora. Estuvo de vacaciones, se pasó 4 meses conmigo allá, pero me dijo que no. Virgilio, te conocí con una cámara
colgando de tu cuello. Sí, ¿Cuál siempre, tu siempre profesión, ando. tu vinculación al periodismo, a la fotografía? Siempre ando ¿Me por hablas allá. un poco de eso ahora? Mira, yo soy aficionado a la fotografía desde pequeño, desde pequeño. Acá era la época de los rollitos y eso, y bueno, hacía mis fotitos. Cuando yo llego a Europa, me compré una Pentax, que casi me costó un salario. Y así estuve, hacía fotos y eso. Cuando empieza la digital me compré una Canon pequeñita, que era muy buena. Pero como ya yo estaba trabajando en las redes, muchas veces yo decía, bueno, ¿por qué si voy a hacer un artículo en que me se escriba Pedro Martínez Piri, no pongo la foto de él, yo, mía? Entonces yo ponía la foto de Pedro Martínez Piri, que es el subdirector de Radio Habana, Cuba, la ponía yo. ¿Por qué si yo iba a escribir un artículo sobre una manifestación que estuvo en París, no poner una foto mía, hecha por mí? Entonces yo escribía mi notica, una notica de un aficionado al periodismo y a la fotografía, y ponía mi foto, la seleccionaba yo. Y da la casualidad que en un concierto de Silvio Rodríguez en San Sebastián, conozco una gran fotógrafa inglesa, Jill Furmanowski, y empezamos a intercambiar y bueno, al final terminamos de novio. Y no se rían porque soy viejo con novia, es así, es un viejo con novia porque ella vive en Londres y yo vivo en Hendaya. Entonces yo viajo allá cada vez que se puede con compañías baratas que hay en Europa y ella viene a mí cuando ella puede. Y como es una gran fotógrafa, siempre la cámara que deja, estoy en turno y me da la que deja, que para mí es una buena cámara. Y entonces hago fotos. He tenido la oportunidad, pero yo de formación soy economista del trabajo. Y yo provengo del Instituto Cubano de Radio y Televisión, de la empresa artista de Radio y Televisión. Entonces ya la fotografía se ha convertido en un vicio que voy con la cámara siempre, oportunidad que tengo de retratar una cara, porque me gustan las caras, me gusta la expresión de la gente. Me parece que si yo le hago una buena foto, no es que él es bonito o que ella es bonita o que él es feo o fea, sino la expresión de la gente. Yo tengo algo de esa persona que yo retraté conmigo y me encanta. Me encanta después verla. Claro, bajo por una calle y quiero retratar la calle, a lo mejor un árbol, una nube o una bandera. Pero es una cosa bonita. Y además, para la información, yo pienso que es más agradable leer un artículo y ver la imagen de quién le escribió, si es un artículo de opinión, y si es un artículo sobre una zona, ver parte de esa zona. Y es como oír la radio. Tú oyes la radio y te vas imaginando a los personajes. Pero es bonito, la fotografía es bonito. Además, ese momento que cantas ahora no lo cantas luego, y esa expresión que tú me das ahora no me la das luego. No se repite más nunca, es el momento nada más con la fotografía. Y eso es maravilloso. Virgilio, gracias. Gracias a ti, hermano. Gracias por la conversación, Gracias, por la hospitalidad y por... Es un placer, un placer conocerte. El placer es mío. Virgilio Ponce, un cubano que vive en el País Vasco francés, aquí conversando con nosotros en el estudio Roque de Alton de Radio La Habana, a quien volvemos a agradecer la gentileza, nos sentimos como en casa aquí en Radio La Habana.